La realeza de Cristo tiene que ver con su función. Lo divino de Cristo tiene que ver con su naturaleza. Cuando Hebreos capítulo 7 hace la mención de ambos, está presentando función y naturaleza. Es rey en términos de función, pero en términos de naturaleza Él es divino. Y necesitamos ver ambas cosas para poder comprender la operación de ambas. Anoche tomamos tiempo para expresar su realeza, cómo es que Él gobierna. Él gobierna en justicia y en paz. Él no gobierna ni con injusticia ni con contiendas. Él gobierna con justicia y paz. Y su naturaleza, lo que pertenece a su divinidad, es la constitución de su carácter. Cuando hablamos de divino, tenemos también que hablar de vida. Divino y vida están compuestos por la misma esencia y naturaleza. Todo lo divino es eterno, todo lo humano no. Todo lo divino permanece para siempre, lo humano no. Lo humano se corrompe, lo divino es incorruptible. Lo humano perece, lo divino permanece para siempre. Y esta expresión que usa el autor de la carta de los Hebreos habla acerca de esta vida divina, de lo cual esperamos en el Señor poder servirles en esta mañana parte y parte esta tarde. Dos cosas que quisiera repasar con ustedes, que sería fundamental para poder establecer Hebreos 7 del 1 al 3. La divinidad es la naturaleza misma de Dios y es la vida de Cristo. Cada vez que nosotros leemos vida divina o divinidad y leemos Hijo del Dios viviente, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de vida de Dios, estamos hablando de divinidad. A nosotros no se nos dio deidad, se nos dio divinidad. Somos participantes de la naturaleza divina. Se nos dio esta vida divina. Por eso entender vida como divinidad en el mismo aspecto es fundamental. Cuando la Biblia nos habla de que Él es rey, nos habla de su función gubernamental. Cuando nos habla del Hijo de Dios, nos está hablando de su divinidad. Y todo lo que Él es en términos de divino nos ha sido dado. Somos participantes de la naturaleza divina. Por eso que cada vez que yo diga participante de su vida o participante de la naturaleza divina, es exactamente lo mismo. Pero vamos a ir construyendo este entendimiento, porque lo que importa entre nosotros no es cuánto yo sepa de la Biblia, sino cuánto crece su naturaleza divina. Explicamos la primera noche el valor que tiene comprender de que nuestra responsabilidad como autoridades es hacer crecer la vida de Cristo en otros. Pusimos una máxima en nuestra red junto al apóstol Nelson, al apóstol Eli y 9 matrimonios más acerca de cuál era nuestra máxima apostólica en la red. Y tiene que ver con administración de la vida de Cristo. A veces nos volvemos expertos en reglas, en normas, en estatutos, en versículos bíblicos. Y no somos expertos en lo que deberíamos ser expertos, y es en la administración de la vida. Por eso la convocatoria que entendimos con la pastora cuando armamos este encuentro tenía que ver con administradores de una vida indestructible. Hablamos de la vida que fluye de la cruz y ahora estamos hablando de administradores de una vida indestructible. Veamos algunas cosas que nos puede ayudar muchísimo en relación a este entendimiento. Cada vez que nosotros conectemos Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, o esta palabra divina, tenemos que entender que en ese ámbito donde Él se está presentando así, no hay lugar para la muerte. Donde hay divinidad, no hay muerte. Por eso necesitamos prestarle atención a algunos pasajes bíblicos con un entendimiento mucho más profundo. Esta expresión, hermanos, que dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Esa palabra para siempre quiere decir que ha subyugado a la muerte, que ha vencido a la muerte, por eso es para siempre. Veremos esta noche y tal vez lleguemos a ver un poquito esta mañana, pero veremos esta noche de la gran diferencia que había en el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico contenía muerte. No hay nada en el sacerdocio de Melquisedec con muerte. La muerte no tiene ninguna injerencia en el sacerdocio de Melquisedec. Por eso que el sacerdocio, me voy a adelantar solo para dar un pequeño entendimiento a lo que tal vez lleguemos esta noche a hablar, y es que Jesús vivió todos sus años en el sacerdocio de Aarón. Jesús vivió en el sacerdocio arónico, Jesús sirvió en el sacerdocio arónico. Lo extraño y lo glorioso es que él no era de la tribu de Leví, por la línea paterna. Anoche expliqué esto. Él era de la tribu de Leví por su línea materna. ¿Se acuerdan que anoche hablamos de esto? Pero según la línea de su padre, José, no en la carne, sino en la adopción, era de la tribu de Judá. ¿Por qué tenía que ser del sacerdocio de Leví? Por favor, pregúnteme, ¿por qué tenía que ser del sacerdocio de Leví? Porque él tenía que ser participante lo mismo que sus hermanos, de carne y sangre y de la muerte. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, era en carne y sangre y experimentaba muerte. Así que los años que él vive humanamente, él sirve según el sacerdocio arónico, porque él no vino a abrogar la ley en primer lugar, él vino a cumplirla. Pero no contradecía Jesús la ley, jamás la contradijo. Lo que él contradijo siempre fue la tradición de los antiguos. Ustedes invalidan las escrituras, dijo Jesús, por causa de la tradición de los antiguos. Él vino a cumplir la ley, porque si no, no podía ser perfeccionado según la ley para venir a ser autor de eterna salvación. El sacerdocio de Melquisedec es demasiado profundo, porque el sacerdocio de Melquisedec entra en acción después de que vence la muerte. El sacerdocio de Melquisedec entra en acción después de que vence la muerte, porque si no vence la muerte no podría ser según el orden de Melquisedec que permanece para siempre. Así que vivió cumpliendo el sacerdocio arónico para migrar ahora, para cruzar ahora, para graduarse ahora en el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio que dura para siempre. Lo que estoy hablando usted lo va a encontrar todo en Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 8, todo, con la diferencia que está en orden espiritual. Usted va a verlo claramente y detenidamente. ¿Por qué decimos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Por qué decimos esto? Porque en el orden de Melquisedec no existe la muerte. Diga conmigo, no existe la muerte. En el orden de Melquisedec no existe la muerte. ¿Por qué en el orden de Melquisedec no existe la muerte? Porque en Cristo está la vida. Él es la vida. Porque Él venció a la muerte. ¿Y cómo venció a la muerte? Por la operación divina de Dios en Él, llamado Cristo Jesús. La pregunta es, ¿a quién se mató en la cruz? ¿Y quién se levantó después de la cruz? Hasta la cruz, se vio la presencia del unigénito. Después de la cruz se vio la resurrección del primogénito. Por eso 1 Corintios capítulo 15 dice que Él es la primicia de los muertos, que Él es la primicia de la resurrección. Por eso Colosenses capítulo 1 dice que Él es el primogénito de los muertos.
hasta la cruz, Él vivió como el unigénito. Después de la cruz, Él ascendió ya no solo como el unigénito, ahora ascendió como el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, para entender el sacerdocio de Melquisedec, necesitamos entender qué pasó en la cruz. Mirar detenidamente qué pasó en la cruz. Y no en la cruz histórica del Monte Calvario, como explicamos en la segunda conferencia de estos encuentros, sino en el sacrificio eterno de Dios en Cristo Jesús, el cual el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. No estamos hablando de la cruz histórica del castigo romano, no estamos hablando de la crucifixión romana, no estamos hablando del castigo romano a los malos, estamos hablando de la cruz eterna, envasada en un espacio-tiempo, donde se levanta ahora según el orden de Melquisedec. Hay varias cosas que mirar aquí detenidamente y quiero hacerlo. Si me acompaña a leer Hebreos capítulo 7, verso 22, por favor. Donde se ejerce el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, no hay muerte. No hay muerte. Él nos libró de la esclavitud de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando usted ve a alguien en Cristo caminando según el orden de Melquisedec, no tiene miedo a la muerte. La desea no en términos de suicidio, la desea en términos de encontrarse con Cristo. Usted ve en Filipenses capítulo 1, no un Pablo queriéndose suicidar, pero sí a un Pablo queriéndose ir, porque mejor es estar con Cristo. Siempre mejor es estar con Cristo. Por eso es que cuando a un santo se le diagnostica una enfermedad de muerte, él no tiene miedo a morir. No tiene miedo a morir. Por lo tanto, ha vencido a la palabra maldita de un diagnóstico que parece sentenciarlo a la muerte. Porque él dirá esto solamente: si Dios quiere, moriré. Y si me muero, me voy con él, no hay problema. No comienzan las lamentaciones, las lágrimas, los lloros, me iré, no sé qué será de mis hijos, qué será de mí. No le tiene miedo, porque sabe que lo mejor que no puede pasar es ir con Cristo. Pero para esa declaración se tiene que llegar al punto de decir todo lo tengo por basura. Y decirlo como texto bíblico es fantástico, decirlo frente a un diagnóstico médico es otra cosa. Según el sacerdocio de Melquisedec, la muerte nunca es un problema. Jesús ha vencido la muerte, ha absorbido la muerte, ha sorbido a la muerte, ha destruido el imperio de la muerte por donde estábamos sujetos por causa del temor. Y como destruyó eso ahora, los que entramos en su sacerdocio no tenemos problema con la muerte. Por eso entramos a una prisión de máxima seguridad, vamos a un hospital de infecciosos, nos relacionamos con vándalos, no tenemos problema de predicarle a los narcotraficantes, no tenemos problema de ser encontrado entre personas de baja condición moral, porque no tenemos miedo. Y eso es porque pertenecemos a un sacerdocio donde la muerte ya fue resuelta. Gracias por ese amén tan lindo. Hebreos capítulo 7, verso 22. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, ¿me siguen el verso 23? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué cortaba el sacerdocio? La muerte. ¿Pueden cortar el sacerdocio de Cristo? No, porque Él es sacerdote para siempre. Porque en Él operaba la divinidad. Y vamos a ir construyendo el entendimiento de este ser divino. Según el orden de Aarón, hay muerte. Donde se ejerce el sacerdocio de Cristo no puede haber muerte. No puede haber muerte. ¿Por qué? Porque donde hay luz no hay tinieblas. Y donde hay divinidad no hay muerte. Así como la presencia de la luz elimina las tinieblas, la presencia de su vida elimina toda muerte. Cada lugar de mí que está muerto y la vida no fluye, necesito identificar un engaño.
para eso vino la verdad. La verdad vino para hacerme libre del engaño. La verdad vino para hacerme libre del engaño. Que nosotros le pongamos nombre de droga, de alcohol, de prostitución, está todo bien, no hay problema. Pero no es la razón principal de la verdad. La verdad no vino a liberarme de cosas, la verdad vino a liberarme del engaño. Necesito entender el contraste de la verdad para entender la operación de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿En dónde habla eso? En Juan capítulo 8. ¿Cuál es el capítulo que revela a Satanás como el padre de la mentira? Juan capítulo 8. Jesús estaba hablando que de lo que nosotros necesitamos ser libres, más que de vicio, más que de placeres de la carne, principalmente necesitamos ser libres, es del engaño. Porque el engaño impide la manifestación de su vida. En donde yo descubra que la vida de él no está fluyendo, necesito identificar un engaño. Para eso vino la operación de la verdad. Por eso Dios levanta las gracias ministeriales, para eso Dios levanta las autoridades ministeriales, para eso Dios levanta discipuladores en Cristo, para ayudar a la administración de la verdad, para hacer a los santos libres del engaño. Y como quisiera decirle a ustedes que en un instante seré libre del engaño, pero debo decirles que no. Por eso Jesús dijo, conoceréis, porque es un proceso continuo. Es un proceso continuo el conocimiento de la verdad. Cada vez que nos reunimos hay un proceso continuo del conocimiento de la verdad. Algo del engaño cae y algo de la verdad se levanta cuando soy expuesto a la verdad. El siguiente paso del engaño es muerte, siempre. El siguiente paso del engaño es muerte. El siguiente paso de la verdad siempre será vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre el siguiente paso de la verdad será la vida. ¿Qué es lo que se libera en mí cuando opera la verdad? Por favor, pregunte para dar tiempo a los que escriben. ¿Qué se libera en mí cuando estoy expuesto a la verdad? La vida. La vida indestructible del Señor. Cuando yo puedo decir en ambientes como estos, en los ambientes de discipulado en sus casas, en la reunión cuando usted se congrega y ustedes y yo podemos decir, ahora entiendo, ahora veo claramente qué significa eso, ha caído un velo de engaño, porque la verdad nos ha hecho libres. Y eso que entiendo le da espacio a la operación de la vida. Entendimiento y vida no son dos cosas diferentes. ¿Cómo sé que entendí algo? Porque la vida está operando. Entendimiento no es, ahora entiendo este versículo bíblico, eso es conocimiento. Entendimiento es sinónimo a vida, porque donde haya entendimiento habrá operación de la vida. En otras palabras, lo que conozco y lo que entiendo se diferencia por la operación de la vida. ¿Cómo sé que lo entendí? Porque está funcionando. ¿Cómo sé que lo entendí? Porque la vida está fluyendo. Sé que hay muchas personas escribiendo. Anoche pasamos, creo que un correo. Voy a saltar algunas cosas, pero entendiendo lo fundamental de algunos principios. No estamos apurados con el tiempo, simplemente es que es demasiada riqueza y por más que nos tomáramos más tiempo tampoco sería suficiente. Pero los que tengan hambre, por favor, escriban al correo que dimos anoche y se les va a mandar inmediatamente todo el material que se ha estado trabajando en relación a esto. Pudiéramos entrar a esta expresión, por favor. La siguiente expresión: sumo sacerdote real y sumo sacerdote hijo. Hablamos en la primera parte que empezamos anoche, hablamos de la realeza y la divinidad, ¿sí? Anoche comenzamos hablando de la realeza y la divinidad y explicamos Rey de justicia y Rey de paz. Esta mañana, en los primeros 20 minutos, hablamos acerca de la divinidad, participantes de la naturaleza divina. Tenemos ese gran privilegio, esa gran honra de ser participantes de su naturaleza divina. Pero ahora vamos a hacer un precioso compuesto de estos dos elementos.
sumo sacerdote real y sumo sacerdote hijo. Hebreos capítulo 7, verso 2 y Hebreos 7, verso 28, Hebreos 7, 2 y Hebreos 7, 28. Si puedes ver, Hebreos 7, 2 dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sumo sacerdote real. Y Hebreos 7, 28 dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, después de la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces tenemos un nombre que tiene que ver con la realeza y un nombre que tiene que ver con la naturaleza de hijo. Trabajemos sobre estos dos aspectos en el término del sumo sacerdocio. Anoche explicamos que primero se es hijo y luego se es sumo sacerdote. Primero fue declarado hijo y después fue declarado sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Fue declarado hijo de Dios y luego dice, según el orden del sacerdocio de Melquisedec para siempre. Esto habla de una graduación, entendiendo que mientras somos niños no podemos ejercer el sacerdocio, aunque seamos llamados al sacerdocio. Tiene que haber una madurez para alcanzar a estar alineado con este sacerdocio en el que nos fue entregado. Miremos dos versos que nos van a ayudar mucho para poder explicar lo que quisiera explicar en este momento. Hebreos capítulo 7, verso 16 y Hebreos 7, 19. Hebreos 7, 16 y Hebreos 7, 19, para poder explicar estas dos expresiones. Acortamos distancia mirando estos dos pasajes, Hebreos 7, 16 y Hebreos 7, 19. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pone de manifiesto y deja claro que esto no tiene nada que ver con la ley del mandamiento relacionado a la descendencia sacerdotal. No tiene nada que ver. Esto tiene que ver con algo superior que la ley de un mandamiento ligado a la descendencia. Esto tiene que ver con el poder de una vida indestructible. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley no perfecciona, la vida sí. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Tienen este verso? ¿Se animan a leerlo conmigo en voz alta, por favor? Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios por una ley del mandamiento. Nos fue explicado esta mañana acerca de la conciencia que tenemos en Cristo. No nos acercamos porque la ley nos perfeccionó. La ley no vino para perfeccionarnos, la ley vino para condenarnos. Y entonces, ¿qué es lo que me perfecciona? Si la ley de Moisés no me perfecciona, si la ley del mandamiento no me perfecciona, entonces, ¿qué me perfecciona? Bendito sea Dios que nos ha sido dado una vida indestructible que sí nos perfecciona. Romanos capítulo 8, verso 3, por favor. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice la Escritura en este pasaje, Romanos capítulo 8, verso 3. Si lo puede leer en voz alta conmigo y dar gloria a Dios en su espíritu por esta palabra. Dice Romanos capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que no pudo lograr la ley, porque soy débil en cuanto a la ley, no puedo cumplir la ley, porque la ley lo único que hace es denunciarme mi condición, pero no la puede transformar. La ley es un termómetro que mide mi temperatura, pero no la puede corregir.
La ley es un espejo que me denuncia cómo estoy, pero no me puede ni peinar, no me puede arreglar, no puede producir ningún cambio en mí. La ley no es mala, la ley es buena si se usa legítimamente, si entiendo que la ley me lleva a la vida indestructible de este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús. Esta vida es la que nosotros necesitamos. Esta vida es la que nosotros dependemos permanentemente para poder ser lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, se nos viene un año donde el valor de la vida entrará a un lugar de mucho más valor de lo que la hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido que atender muchos problemas en la vida de los creyentes porque los creyentes no han aprendido a cuidar la vida. Usted no tiene que provocar reconciliación entre dos hermanos cuando uno de los dos desea cuidar la vida. Muchos de los problemas que como pastores pasamos tiempo a ver estudiando psicológicamente, a ver cómo ayudamos a la gente. Cursos de psicología pastoral, a ver cómo ayudamos a la gente. Problemas que se resuelven con la vida. La vida misma resuelve todos los conflictos del ser humano, están basados en su naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal es enemistad. No tiene enemistad, es enemistad. Todo lo que es de la carne es enemistad. Todo, absolutamente. Come y bebe te dirá, su corazón no está contigo. Nada tiene paz si Cristo no está en control. Por eso hablamos ayer de la realeza del Rey de Justicia y Rey de Paz. Si la vida crece, los problemas se resuelven más rápido. Tenemos que lograr que nuestra generación aprenda a autogestionar la vida que porta. Porque la vida que porta es la que resuelve todos los problemas. Venimos desde la ley de Moisés que teníamos un Dios externo, así que estamos desde aquellos días en el sacerdocio de Aarón esperando siempre que alguien de afuera nos solucione los problemas. Estamos siempre tratando de que alguien de afuera nos solucione los problemas. Es más, estamos tratando de ver cómo Dios visita a nuestros problemas. Cuando nuestros problemas dejan de ser nuestros problemas, cuando colocamos a la vida del Señor como gobierno de nuestras vidas. Esta vida indestructible se nos debe revelar porque hay muchos pastores y muchos líderes haciendo algo que Dios no los llamó a hacer. Ocupados en cosas que Dios no los llamó a hacer. Vivimos una generación al igual que Israel y Moisés, donde Dios dice, quiero hablar con ustedes. Y Israel dice, no, que Dios no hable con nosotros, que Dios hable con Moisés. Y que Moisés no diga lo que Dios está diciendo. Claro, porque para tener la vida de Dios hay que morir a uno. Israel no quiso morir. Hebreos dice que el mismo temor que hubo en Israel fue el mismo temor que hubo en Moisés, el temor a morir. ¿Cuál fue la diferencia? Que entre el temor a morir, Moisés tuvo un plus de sabiduría que fue la disposición a morir. ¿Qué escuchamos de la reina Esther esta mañana? ¿Por qué la reina Esther hizo la diferencia? Porque ella dijo, si muero, que muera. Y esta generación quiere que alguien de afuera le resuelva los problemas porque no quiere morir, para que la vida crezca. No es un problema atender a la gente. Pastor, es una alegría atender a la gente. Síguela atendiendo. Pero que lo que atienda no sustituya la administración de ellos acerca de la vida. Porque a veces nosotros estamos tratando siempre los mismos problemas porque la persona no quiere cuidar la vida que porta. Entonces en algún momento yo tendré que tomar el látigo y decir, no, basta. Porque si ustedes no están dispuestos a cuidar la vida que portan, no me van a robar mi tiempo. Por eso es fundamental el discipulado que no crea vínculos de dependencia, sino que crea vínculos de interdependencia, donde ambos dependen de Cristo. ¿Cuántos pastores no pueden salir de sus congregaciones a ministrar afuera
¿Cuántos pastores no pueden ejercer otro llamado más allá de su congregación porque dicen, si yo no estoy, la congregación se viene abajo? Entonces, no es iglesia lo que estás edificando, es tu iglesia. Porque la iglesia que Él edifica depende de Él. No hablo del abandono congregacional, hablo de ser fieles al llamado del Señor. Hablo de estar donde Dios quiere que estemos a la hora que Dios nos necesite, en el lugar que Dios nos necesite. Y sin que eso atente contra la vida de los hermanos, porque los hermanos han aprendido a depender de la vida que portan. Ahora, ¿cómo un discipulador puede formar a alguien en la vida de Cristo si él no tiene la vida de Cristo? Si él no cuida la vida de Cristo. ¿Quiénes son nuestros mejores discípulos? Señores, ¿quiénes son nuestros mejores discípulos? Aquellos que han aprendido a través de las administraciones a no depender de nosotros. Cuando Eliseo recibió la noticia amarga de que Elías se iría, Eliseo dijo, aprovecharé lo que me queda para aprender lo más que pueda, para recibir lo que este hombre tiene dentro. Eliseo no lloró la partida de Elías. Tengo una buena noticia en este mediodía. Dios no está colocando vínculos de dependencia. Sino de aprender a descubrir lo que portamos. Porque entonces ya no será depender de alguien, sino juntos depender del mismo para que nos encontremos en la voluntad de Dios. Hay dos unos. Y el apóstol Nelson lo habló tremendamente. El uno que representa la unión de las voluntades humanas y el uno que representa la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que si mañana por voluntad de Dios, habiéndole dicho, pastora, en el mes de julio yo voy a estar aquí, pero por voluntad de Dios, Dios me dice, Gustavo, tenés que viajar a Haití. Tenés que viajar a Cuba. Entonces llamo por teléfono a la pastora y le digo, pastora, no puedo estar contigo en el mes de julio. Ella no se ofende, porque ella no depende de Gustavo. Sí, tengo una función apostólica sobre la vida de la pastora, pero no he creado un vínculo de dependencia con la pastora. Mi función es que yo partiendo mañana, mis hijos sigan fieles al Señor porque no dependen de mí. Nos ofendemos los unos con los otros porque muchas veces no sabemos respetar la voluntad de Dios entre nosotros. Pablo le dice a los hermanos de Corintio, quiero estar con ustedes por 4 veces. Primera de Corintios 16, no lo vamos a buscar solo para dejarlo como referencia. Quiero estar con ustedes, pasaré para estar con ustedes. Y luego de hablarle tantas veces que quiere estar con ellos, termina diciendo, pero primero pasaré por Éfeso, porque puerta grande y eficaz se me ha abierto. Y muchos son los enemigos. Uno se podría preguntar, Pablo, si querés estar con nosotros, ¿por qué no estás? Porque no se trata de lo que vos y yo queremos, se trata de lo que Él quiere. Cuando los vínculos son en la voluntad de Dios, no nos ofendemos. Aprendemos a respetar la voluntad de Dios entre nosotros. Tuvimos una reunión muy importante en una nación del norte de América, y fui impactado por un hombre. Se enteró que estaríamos allí y él tuvo la grandeza al saber que nos reuniríamos con un grupo de apóstoles. Él estaba cumpliendo años de casado, un aniversario de casado, ya habían pagado ticket, hotelería, todo. ¿Y sabe lo que él hizo? Habló con su esposa y le dijo, amor, ¿por qué no te adelantás? Yo necesito reunirme con estos hermanos. Su esposa viajó primero, no hubo ningún conflicto. Él se quedó para la reunión, viajó después. Un hombre de años de casado, un hombre de un peso espiritual tremendo en Estados Unidos y en muchas naciones de la tierra. Pero un hombre y una mujer que no están unidos por compromisos personales, están unidos en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que ni ella se decepcionó de su marido, ni su marido se sintió culpable por no haber viajado con ella. Esos son los vínculos en el Espíritu. Los vínculos en el Espíritu son inofendibles, porque son los vínculos en la voluntad de Dios.
Ese es el tipo de discipulado que viene. Un discipulado que no crea vínculos de dependencia. Un discipulado que crea vínculos de interdependencia, donde ambos dependen de la voluntad de Dios. Entonces volveremos a recuperar esta palabra que hemos perdido, si Dios quiere. Voy a ir allá si Dios quiere, voy a hacer esto si Dios quiere. Pero no era algo que se debía repetir como comúnmente hasta el punto tal de devaluar el sentido de la palabra, sino rescatar el verdadero sentido de la palabra. Mañana nos veremos si Dios quiere. Mañana estaremos juntos si Dios quiere. Este año haremos esto si Dios quiere. No es que no debemos tener un proyecto de vida, tengamos un proyecto de vida, pero sometamos el proyecto de vida a la palabra si Dios quiere. Porque si Él quiere interrumpir el proyecto, ¿cuál es el problema? Si Él quiere entrar en acción, si de pronto tomamos fecha para las vacaciones y Él quiere interrumpir las vacaciones, es si Dios quiere. Es si Dios quiere. Entonces los vínculos no se vuelven ofendibles, sino se vuelven inofendibles. Porque aprendemos a respetar lo que Dios quiere. Y eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. Un hombre que le puede decir a la esposa, a las 7 nos encontramos para cenar. Y en el camino, como aquel buen samaritano, se encuentra con un hombre destrozado y no puede llegar a las 7. Su esposa no está pensando, ¿con quién estará este desgraciado? Sino que su esposa está orando por él. Señor, si se detuvo por algo, seguramente debe ser por algo importante. Y entonces los vínculos comienzan a salir del marco de la carne y comienzan a entrar a un nivel de profundidad espiritual donde no se mueve la ofensa en los vínculos. Por eso necesitamos entender cada vez más la operación de esta vida que nos reúne en Cristo Jesús. Sigamos avanzando un poquito más, por favor. Para los que están anotando, hay cambio de ley porque la ley no pudo perfeccionar nada. Hay cambio de ley porque la ley no pudo perfeccionar nada. Como la ley no pudo perfeccionar nada, Dios se encargó de producir algo dentro de nosotros. Segunda de Pedro 1:4, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, puede decir conmigo, para que por ellas. Ahora, mire cómo nos lleva del plural al singular. ¿Me sigue? ¿Cómo nos lleva del plural al singular? Porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la promesa que los santos deberían anhelar? Que Dios me dé una casa, que Dios me dé un esposo, que Dios me dé un coche. ¿Cuáles son las promesas que los santos deberían atesorar? La promesa más importante que los santos deberían anclarse. Hermano, hay gente que se decepciona porque dice, yo oré, fui a la iglesia y Dios no me dio. La pregunta es, ¿en qué promesa debería haberse anclado? En la promesa más gloriosa, más grandísima y más preciosa, que es que se dio a sí mismo en nosotros, que nos ha hecho participantes de su pan y de su vino, que nos ha hecho participantes de su cuerpo y de su sangre. Hermano, por favor, míreme. Si no recibo, o aparentemente parezco no recibir alguna cosa que quisiera, tiene que quedar en un plano demasiado bajo eso. Porque lo más glorioso que nos pasó en la vida es que Dios haya metido su vida eterna en nosotros. Y si el marido que esperaba no llega, y si el hijo que deseó tener parece que no llega. Días atrás compartíamos una palabra de que si no puedo tener un hijo, ¿por qué no adoptarlo? Pero no voy a pasar toda mi vida llorando lo que aparentemente parece no llegar. Necesito resolver más rápido en mi mente para que eso no me provoque una raíz de amargura en contra de Dios. Una vez escuché a un apóstol predicar este mensaje: perdona a Dios. Me pareció la más grande herejía. ¿Que alguien perdone a Dios? Era el título de su mensaje.
Dije, ¿quién puede sentirse enojado con este Dios precioso? Cuando hizo el llamado al altar, el 95% del auditorio pasó adelante porque guardaban alguna decepción con Dios. ¿Por qué guardaban decepción con Dios? Porque se ve que nunca entendieron sus promesas. Porque alguien les alimentó las promesas sensoriales, los sentidos naturales. Tengo una buena palabra para ti. Tu familia no se salvará. Tu familia no se salvará. Porque el día que tú creíste, fuiste salvo tú y toda tu casa. Que no se haya manifestado no quiere decir que no esté salva. Que no se haya manifestado la sanidad no quiere decir que tú no tengas salud, porque en Cristo Dios ya te dio salud. Ir entendiendo cuál es la gloriosa promesa, cuáles son las preciosas promesas que nos han sido dadas. Hermano, a menos que Dios nos alumbre el entendimiento, pondremos a su vida al mismo orden de valores que otras cosas. Difícilmente usted escuche a alguien tomar un testimonio. Hermano, ¿quiere contar un testimonio? Sí, hermano, ¿sabe la casa que me dio el Señor? El coche que me dio. Y no está mal, porque es hermoso también. ¿Sabe? Mire el milagro que Dios hizo, la sanidad que me dio. Pero no se escucha a personas contando testimonio con alegría diciendo, ¿sabe qué? Tengo un gran testimonio para contarle. ¿Qué? Soy participante de su naturaleza divina. Ah, bueno, gloria a Dios. ¿Por qué devaluamos eso? Porque no entendemos lo que representa esta vida. Mire, hermano, si Él no me sana y su sanidad no se expresa en mi cuerpo, no hay problema, porque yo recibí algo mucho más glorioso. No anulo el milagro, pero me paro en un lugar de mucha mayor gloria, que es el haber recibido la participación de su naturaleza divina, tener su vida. Es que en nuestro vocabulario se ha familiarizado esa declaración. Tengo la vida de Cristo, tengo la vida de Cristo, se ha familiarizado tanto que lo decimos y lo repetimos y ya carece de sentido. Ya no tiene el valor. Para los santos, morir en el foso, morir en el circo romano, morir en cualquier lugar, le daba exactamente lo mismo, porque ellos no estaban dispuestos a deshonrar la vida que portaban. Sigamos tratando el tema del adulterio y lo seguiremos tratando. Sigamos tratando el tema de la fornicación y lo seguiremos tratando. Está en la naturaleza de la carne. Pero ¿sabe cuándo todo eso se va a acabar? No cuando creamos leyes. Si adulteras, vas a perder tu matrimonio, vas a perder tus hijos, vas a perder tu economía. Nada perfeccionó la ley, señores. Colocar leyes de prohibición para no pecar, nada perfeccionó la ley. Pero si en alguien fluye la vida, ya no hay que decir no a la fornicación, no al adulterio, porque la vida misma es santa. Porque la vida misma contiene santidad. Su vida es santidad. Su naturaleza es santidad. ¿Se está entendiendo, hermanos? No, estoy tratando de no correr, sino de poder explicar. Son las 1:05. ¿Me podrían dar 10 minutos más o 15 para poder explicar esto? Hermano, todas las veces que le decimos niño, no toques la estufa, la tocará. No metas la mano en la corriente, lo meterá, porque hay una operación contraria, que aquello que prohíbo, revivo. Entonces, todo lo que prohíbo, lo revivo. No seas así, será así. Pero no es maldad, es naturaleza. Una naturaleza que solo puede cambiar, no por prohibición, una naturaleza que cambia por la intervención de su vida en nosotros. No tocaré, no porque tenga miedo a quemarme, no tocaré porque en su vida no tengo la necesidad de tocarlo. El hombre que juega con fuego se quemará. Y entonces ponemos todo lo que significa quemarse. Quemarse significa perder esto, perder aquello. Y hacemos una gran explicación periférica en un asunto que se resuelve, no explicando las consecuencias, sino impartiendo la vida de Cristo. No hay hombre más fiel que aquel en quien está fluyendo su vida. Para nosotros no es Deuteronomio 28, por favor.
léalo. Para usted no es Deuteronomio 28, porque aquello tenía que ver con leyes externas. Cambiado el sacerdocio, es cambiado la ley. Entonces, ¿qué es lo que es para mí la ley del Espíritu de vida? Y trataré esta noche, si Dios nos ayuda, de poder explicar la ley del Espíritu de vida, la ley de la vida indestructible. ¿Cuáles son las leyes de la vida indestructible? ¿Se acuerda que hablamos primero del sumo sacerdocio real? Y dijimos que su realeza está basada en dos aspectos: justicia y paz. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Puede haber justicia sin que haya leyes? ¿Puede haber justicia sin que haya leyes? ¿Qué piensa usted? ¿Puede haber justicia sin que haya leyes? No, no hay justicia sin que haya leyes, porque lo que define la justicia es la ley. Si Él es el Rey de justicia, entonces ¿cuáles son las leyes que Él emplea? Y ahí es donde entra en acción la ley del Espíritu de vida. Por eso es que algunos, malinterpretando la gracia, dicen, ahora nosotros estamos sin ley. No, para. Estamos sin la ley del sacerdocio arónico. Estamos sin la ley de Moisés, pero estamos bajo otra ley, la ley de justicia que opera en la vida de Cristo. La ley de justicia. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Jesús podía cambiar la piedra en pan? Podía, pero no pertenecía a la justicia, porque quien se lo pidió fue el diablo, no Dios. Porque la justicia es la voluntad de Dios. Por lo tanto, nada bueno que yo haga, y esto no es fácil entenderlo, nada bueno que yo haga, si Dios no lo pidió, para Dios no es justicia. Nada que no nazca de Dios es justicia. Por eso comenzamos hablando que el sumo sacerdocio comienza manifestando su realeza en términos de justicia y paz. Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Se va entendiendo. Yo les ruego, como esto no va a salir públicamente, les ruego que traten de escucharlo una y otra vez todo, desde el primer día todo, ordenadamente, prolijamente, porque a medida que pasen los días, algunas piezas del rompecabezas se van a ir armando. Voy a entender lo que se dijo acá, lo que se dijo allá. Voy a ir comprendiendo cómo se van armando las piezas del rompecabezas. Para cerrar y poder ayudar en este último contexto, va a ser un poquito más complejo, pero espero en el Señor que todavía le quede un poquito de espacio para poder recibir otra palabra. ¿Vio como en los camiones de sandía que van andando y se van acomodando y entra otra sandía más? Que entre otra sandía más, ¿les parece? En términos alegóricos. Si puede anotarlo, por favor, la persona del Hijo de Dios no es tan sencilla. La persona del Hijo de Dios no es tan sencilla, ya que comprende dos aspectos, el unigénito y el primogénito. Cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de dos aspectos. Por eso no es tan sencillo. Es el Hijo unigénito y es el Hijo primogénito. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 33. Hechos capítulo 13, verso 33. Dice Hechos 13, 33. Qué impresionante el apoyo de los hermanos con la tarea, ¿no? La verdad es digno de honra, de reconocimiento en el Señor. Hechos 13, 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Cómo dice? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, que sería el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es tan complejo
que se requiere de tiempo de poder verlo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para los que están anotando, quisiera dejarle algunos pensamientos para que podamos trabajar en nuestras casas. Número 1, el Hijo unigénito ha existido desde la eternidad pasada. El Hijo unigénito ha existido desde la eternidad pasada. Esto es lo que explica Pablo en Colosenses capítulo 1. Él es el principio de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él se sostienen. El Hijo unigénito es aquel que dice en Juan 17, Padre, quiero volver a estar contigo como estuve en el principio. El Hijo unigénito es el Hijo eterno que estuvo con Él desde la eternidad pasada y lo único que poseía era divinidad. Lo único que poseía era divinidad. Y voy a explicar por qué lo único que poseía era divinidad. Segundo, estamos en el contraste de hijo unigénito, hijo primogénito. El hijo primogénito nació como tal en el día de la resurrección. El hijo primogénito nació como tal en el día de la resurrección. Fue engendrado en el vientre de María y manifestado, porque la palabra nacer es la palabra manifestar. Por eso se usa la palabra cuando una mujer está embarazada, el día que da a luz se le llama dar a luz. El día en que el primogénito nace, por favor, diga conmigo, el día que el primogénito nace es el día que resucita. Por eso que el primogénito nace en el día de la resurrección. Esto es lo que explica Hechos 13. Volvamos a leer Hechos 13:33 para poder entenderlo. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Alguien puede decir conmigo resucitando a Jesús? Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo conecta Lucas el yo te he engendrado hoy? En el día de la resurrección. No lo engendra como unigénito, lo engendra como primogénito, porque se vuelve las primicias de los muertos que han resucitado. El primero de entre los que han resucitado. Se vuelve primogénito porque se vuelve el primero. Y esto es por causa de la resurrección. Pero hubo una resurrección porque hubo una muerte. Todo esto está con pasajes bíblicos. Tengo decenas de pasajes bíblicos que ayudarían a ir explicando detenidamente. ¿Por qué a mí me conviene saber esto? Diga conmigo, porque sí me conviene. Sí me conviene entender al unigénito, sí me conviene entender al primogénito. Porque me va a ayudar a entender en qué sacerdocio estoy metido yo. El hijo unigénito, escuche, el hijo unigénito, solo él poseía divinidad. El hijo primogénito comparte divinidad. Por eso somos participantes de la naturaleza divina. Si Cristo se hubiera quedado como el unigénito y nunca hubiera muerto, solo Él hubiera tenido divinidad. Y nosotros, la ley. Y la ley nunca perfeccionó a nadie. Si Él no hubiera muerto, eternamente seguiría siendo el unigénito. Este es el gran amor de Dios, que no me dio una nomenclatura de hermano, me dio una naturaleza como la del unigénito, que así como Él es eterno, ahora yo tengo vida eterna, porque tengo su naturaleza eterna dentro mío. Y eso es porque el unigénito fue a la cruz. Por eso les decía Jesús,
Muchachos, no me lloren porque les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, lo que está en mí también va a estar en ustedes y ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Diga conmigo, me conviene que Él haya ido a la cruz. Ahora, si no entiendo la cruz, no entiendo qué es lo que me conviene. Me convenía que Él fuera a la cruz, me convenía que Él se fuera. Me convenía que pasara del unigénito al primogénito, porque mientras era unigénito, solo en Él estaba la divinidad. Pero cuando murió, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y ahora yo también, al igual que el unigénito, tengo divinidad, porque soy hermano del unigénito que se transformó en el primogénito. ¿Lo va viendo? No. Si piensa que eso es glorioso, ajuste los cinturones porque va a haber turbulencia. El Hijo unigénito, no lo escriba porque ya lo tiene, solo para recordar y entender la próxima construcción. El Hijo unigénito solo poseía divinidad. El Hijo primogénito tiene divinidad y humanidad. El Hijo unigénito solo tenía divinidad. El Hijo primogénito tiene divinidad y humanidad. Por eso hoy es llamado Jesucristo, nuestro Señor. Para ser sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no podía ser solo unigénito. Como unigénito no podía ser sumo sacerdote. Como unigénito no podía. Era necesario que fuera tanto divino como humano, porque entonces entendería nuestra humanidad. Y entonces nosotros nos podríamos acercar porque Él conoce nuestra humanidad. Lo que se estuvo hablando estos días y esta mañana fue expuesto de manera maravillosa. Hace el mes de abril hicimos un evento juvenil en Buenos Aires para hablar acerca del ser humano y el ser espiritual. Cómo conviven juntos el ser humano y el ser espiritual. El ser humano es el vaso del ser espiritual. Pero el ser espiritual no anula al ser humano, porque ambos pertenecen al orden de Melquisedec. Ser humano y ser espiritual es maravilloso en el orden de Melquisedec. Esto es mucho más profundo y nos requiere tiempo y lo tenemos, porque nadie aquí tiene hambre hoy excepto de Cristo. Poseía humanidad y divinidad, el primogénito, para poder interceder por nosotros, ya que Él conoce nuestra humana naturaleza. Él fue hecho igual que nosotros, para poder ser un sumo sacerdote que se compadezca de nuestras debilidades. Pero por favor, compadecer de nuestras debilidades no es lo mismo que ser cómplice de nuestras debilidades. Él no se compadece para dejarme en mis debilidades. Él se compadece para hacerme fuerte en mis debilidades. Porque no es lo mismo llorar de pena por alguien que compadecerse por alguien. ¿Cuál es la diferencia entre llorar por una necesidad de alguien, de estar ahí mirando a los chicos de África y llorar, pobrecitos, qué hambre que tienen? Eso no es compasión. Porque compasión es acción. Es acción en aquello que me conmueve. Si no, simplemente soy cómplice de lo que le pasa a esa gente, pero no hago nada. Soy un cómplice omisor. No estoy haciendo nada. Entonces solamente lo único que hago en la vida es llorar por lo que otros sufren. Jesús no está mirándonos y diciendo, te amo, pobrecito, te amo, pobrecito, te amo, pobrecito. No, Él no es cómplice de mi debilidad. Puedes levantar tus manos y adorarlas. Él no es cómplice, Él se compadece de mi debilidad. ¿Qué significa esto? Que como se compadece de mi debilidad, Él ha hecho algo con mi debilidad. Y fue sacarme de la ley que no me puede ayudar
y colocarme en una vida indestructible que sí me ayuda y que me vuelve fuerte, y puedo declarar: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y esto tiene que ver con entender el orden de Melquisedec, tanto unigénito como primogénito, y entender al primogénito en sus dos aspectos. Entender al primogénito en su lado divino y entender al primogénito en su lado humano. En esto está el entender el sumo sacerdocio de Melquisedec. Señor, ordeno que todos los ruidos intestinales se sujeten a tu verdad. Ahí vamos, Mónica, ya. Para que todos sepan que fue ella. No, tal vez no entre ahora. Solo lo dejo como para saborearlo para la tarde. ¿Quién es el que necesitaba ser perfeccionado? Porque dice que a través de muchos padecimientos vino a ser autor de perfecta salvación. Él fue perfeccionado. La pregunta es si fue el unigénito que necesitaba ser perfeccionado o el primogénito. Esto necesitamos con tiempo y con paciencia entender, porque en nosotros están las dos naturalezas. Si yo puedo entenderlo entre el unigénito y el primogénito, entonces puedo entender cómo funciona en mí el espíritu y el alma. Claro. Si pudiera ver ahora, y termino aquí para venir a la tarde, si pudiera ver que el que fue perfeccionado fue el primogénito, no el unigénito, porque el unigénito siempre fue perfecto. El unigénito no necesitaba ser perfeccionado. El que necesitaba ser perfeccionado era el primogénito. El que sería perfeccionado hasta la muerte para volverse el primogénito. Diga conmigo: murió perfecto para poner su perfección en nosotros. Y entró en mi espíritu en forma de perfecto. Entró en mi espíritu en forma de perfecto. En otras palabras, lo he dicho la vez anterior, pero ahora con más entendimiento. Usted tiene un espíritu perfecto y un alma que debe ser perfeccionada. Yo tengo un espíritu perfecto y un alma que necesita ser perfeccionada. Tengo un espíritu perfecto, un espíritu completo y un alma que necesita ser perfeccionada. Esto es lo que nos explicó Jonathan el primer día. Tengo un espíritu perfecto y un alma que necesita ser perfeccionada. Por favor, cuando Dios trataba con Israel, trataba con su alma. Y el alma se alimenta de lo externo. Cuando Dios trata con la iglesia, Dios trata con su espíritu. ¿Por qué Dios, cuando trataba con Israel, trataba con su alma? Porque todavía Cristo no había muerto para poder entrar en nuestro espíritu. Por eso que cuando Él muere, desciende para liberar al espíritu de los justos que estaban encarcelados. Espíritu que Él nunca pudo habitar, porque no estaban todavía listos para su habitación, porque Él no había muerto en la cruz. Y entonces descendió a las profundidades. Primera de Pedro explica esto tremendo, cómo libera al espíritu de los encarcelados. Pero hay una palabra muy interesante, dice el espíritu de los justos. ¿Quién estaba ahí? Abraham, Noé, David, que no pudieron ser habitados porque ellos veían de lejos. Diga conmigo, por favor, el alma trabaja con lo que se ve. Por eso a Israel Dios le dio aceite. Hoy el aceite está en tu espíritu. Y donde tú caminas, el aceite se va desprendiendo. Pero ¿por qué ellos necesitaban aceite externo? Porque ellos tenían un Dios externo que trabajaba con su alma. Y el alma necesitaba cosas externas. Antes, Dios trabajaba con sal.
¿Por qué? Porque todavía la sal no había entrado a nuestro espíritu. ¿Quién es la sal? No qué es la sal. ¿Quién es la sal? Cristo. Cristo es la sal del mundo. Y ahora Cristo en mí me ha convertido a mí en la sal del mundo. ¿Cuál es la sal más poderosa que yo puedo tirar en la calle? ¿Cuál es la sal más poderosa que yo puedo tirar en cualquier lugar? Mi vida. Rendida en sacrificio vivo para que este Cristo pueda darse a conocer.